¿Qué era lo más peligroso que se podía dar antes, por ejemplo? Por ejemplo, lo más peligroso que hubo aquí en Curicó fue el asalto al Banco Chile, que ahí hubo gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que asaltó el Banco Chile. Eso fue lo más peligroso. ¿Tú tuviste que intervenir No, en...? no intervenimos nosotros, sino que igual, digamos, como carabinero uno estaba, pero no intervino mucho en esa situación. Ahora, ¿cuál ha sido la anécdota más peligrosa que tú has tenido que vivir, que intervenir quizás? No sé si has llegado a disparar en algún momento, cuéntame. No, no, yo nunca he disparado, nunca me refiero a gente, nunca le he disparado. Pero la anécdota más peligrosa era cuando se inundaban los ríos aquí y había que sacar gente. Había que sacar gente a caballo y había que andar con el alma en un hilo porque el río se lo podía hallar. ¿Mm? El río Lontué que se inundó, el río Teno también aquí en Tutuquén, que se inundó todo Tutuquén. Se inundó Lontué completo porque se salió el río, tuvimos que andar a caballo sacando gente. Era más como un trabajo de rescatista, Claro. claro. Quizás en ese trabajo en algún momento tuviste que ver alguna vez a alguien muerto. Sí, sí, vimos niños muertos nosotros. ¿Y qué te genera ver por primera vez a alguien muerto? A un adulto nos genera mucho, pero a un niño es complicado. ¿A dónde tuviste que ver ahí a...? Aquí en el estadio La Granja vimos un niño muerto nosotros. En el agua se ahogó. Cuéntame cómo fue la historia. Se perdió un niño una vez y lo empezamos a buscar y no lo encontramos en ninguna parte. Lo encontramos cerca del estadio La Granja. El estadio de La Granja pasaba como un canal. Y, nosotros andábamos cerca del canal, llegaba cerca del regimiento. Y nosotros andábamos cerca del regimiento cuando unos colegas lo encontraron en una empalizada ahí cerca del estadio de La Granja. Para que no entienda qué es una... Una empalizada es cuando los palos están enterrados en el agua así. Ya, Y ahí pillaron al niño dando vueltas. estaba atrapado y... Estaba ahí, digamos, estaba con la basura ahí, está atrapado el niño. Pero no era un niño chico, era un menor de edad. La gente adulta no te molesta tanto que muera, no te molesta, pero cuando tú ves a un niño, se te revienta el mundo. Porque un niño no ha vivido nada. No alcanza a vivir, no alcanza a saber qué es lo que es la vida. Entonces te duele. Después, por ejemplo, de que tuviste eso, en el momento, ¿qué se siente? ¿Cómo te vas después a la casa, a volver? ¿Tienes que seguir sirviendo todo el día? No, porque por ejemplo nosotros nos encontramos el niño muerto y nos fuimos a la unidad porque éramos de la comisaría y nos fuimos a la unidad y después ya no se conversa nada, todo en silencio. No se conversa nada. Se almuerza en silencio, no se conversa nada hasta que alguien rompe el hielo y uno se pone a conversar del caso que pasó. Que la mamá hubiera tenido que estar más atenta, que porque nosotros no teníamos nada que hacer si el niño estaba ahogado ya, pues, pero que la mamá tenía que estar más atenta, que tenía que tener más ojo con los niños. Entonces empiezan a conversar temas triviales que al final eh, te apartan un poco de la realidad, pero está en el concepto de que el niño se ahogó, en el contexto. Entonces, al final te duele mucho con los niños, mucho, mucho. ¿Se echan la culpa dentro de esta conversación o es más como por qué no llegamos antes, por qué no lo encontramos, quizás lo podríamos haber encontrado Es que antes no te podías o... echar la culpa porque el niño dieron cuenta que el niño cayó al agua después de. Y ahí fuimos nosotros. Entonces, se desapareció el niño, pero no dieron cuenta en el momento, dieron cuenta después del momento. Ya no había a quién echarle la culpa, Claro, era no había que culpar. Y menos nosotros no nos podíamos culpar si nosotros ya no podíamos hacer nada. cambiando un poco de esta anécdota tan triste y la diferencia que hay. ¿También tuviste que ver gente adulta muerta? Sí, pero no duele tanto porque la gente adulta vivió su vida, vivió experiencia y gente adulta, por ejemplo,
gente que muere de viejito, gente que muere por enfermedad, pero eso no te da tanto coraje como un niño, no es, No, es diferente. no se crea este mismo ambiente de incomodidad, No, silencio, no, 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 como de luto, por decirlo no, así. no, no, hay que tener respeto, respeto por las personas que están con el muerto, digamos, con la persona muerta. Pero nosotros tampoco hacíamos bromas en el momento, sino que después se hacía la conversación y se decía, el viejito murió de viejito, murió solo, y se hacían esas conversaciones, pero tampoco se hacían bromas pesadas. No, claro. Pero no había esa seriedad que cuando uno ve a un niño No, no, totalmente diferente. diferente, muy diferente. Pasando un poco de este tema tan triste, por decirlo así, ¿alguna vez llegaste a salvar a alguien? No, sacamos gente de los ríos nosotros, sacamos un cieguito que vivía en Tutuquén, pero eso era lo más... La gente no pensaba que nosotros íbamos a sacar a esa gente y la sacábamos igual. Pero tú en el momento no piensas tú que estás salvando a alguien, sino que tú piensas por el bienestar de la persona. Por el bienestar de la persona. Yo trabajé con un hermano aquí en Curicó. Mi hermano Bernabé trabajó aquí porque mi hermano Bernabé también era carabinero. Y con él estuvimos sacando a la gente de Tutuquén. Porque él era paramédico, él atendía a la gente y yo se la sacaba y él la atendía. En un colegio que hay en Tutuquén que no me acuerdo cómo se llama. ¿Para ti no era importante el reconocimiento? No, no era importante porque el hecho de que tú ayudaras a las personas, con eso te quedabas conforme, con eso estabas más que pagado. Era suficiente para sentirse bien. Claro, claro. ¿No recuerdas alguna vez a alguien que te haya venido así como a decir gracias quizá o... No recuerdo a nadie que haya dicho, oiga, usted me salvó, o me sacó de tal parte, muchas gracias, no. ¿Sientes que ahora o antes la gente es desagradecida con Carabineros? Sí, antes era más agradecida con Carabinero la gente, ahora lamentablemente se instaló, digamos, un concepto erróneo de Carabinero y la gente tomó ese concepto y dio un giro 90 grados en el contexto de que no agradecen, sino que lo toman como una obligación que tiene que haber para que Carabineros proceda en lo que están sufriendo ellos. Antes no, antes a Carabineros le agradecía a la gente que fuera. Ahora no, pues ahora en vez de agradecerle lo odian, pues.